Hoy en Radio Resultados. Senadores de oposición revelan que ha habido ofrecimientos monetarios para que apoyen la reforma judicial. La ministra presidenta Norma Piña somete a consulta de ministros de la Corte a traer la reforma judicial. Futuros secretarios de Estado de Claudia Sheinbaum responden a The Washington Post y al embajador Ken Salazar por posicionarse contra la reforma al Poder Judicial. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este viernes 6 de septiembre. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En su conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es una aberración el que la Suprema Corte de Justicia admita un recurso contra la reforma judicial luego de que la ministra de la Suprema Corte, Norma Piña, abriera una consulta a ministros para que decidan frenar o no el proceso legislativo de dicha reforma. Siento que no tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la reforma constitucional dedicada al Poder Judicial. No hay ningún fundamento constitucional. Sería pues una arbitrariedad. López Obrador pidió a los senadores que actúen con independencia y que pongan por encima del interés personal y partidista el interés del pueblo y el de la nación. Quiero dirigirme a los senadores con todo respeto para que actúen con independencia, con libertad y que pongan por delante del interés personal, del interés partidista, el interés del pueblo y el interés de la nación. Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, informó este viernes sobre la evaluación de las operaciones del tren interurbano Toluca-Ciudad de México y que el sábado pasado se inauguró la estación Santa Fe. En cuanto al uso de la estación Santa Fe de la línea en general, comento lo siguiente. Tenemos para el 1 de septiembre, el domingo, tuvimos en general 20,079 pasajeros, el 2 de septiembre 20,388, el 3 de septiembre 20,119, el 4 de septiembre 20,437, es decir, hay una constante en el uso del tren. Nacional. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministra Norma Piña Hernández, sometió a consulta de los ministros del Pleno la posibilidad de atraer el caso de la reforma judicial. Piña Hernández presentó 2 solicitudes de consulta a partir de la petición que hiciera la JUFED, Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Las solicitudes de consulta fueron turnadas de urgencia a la ministra Lenia Batres para que formule el proyecto de resolución que presentará al Pleno de la Suprema Corte para su discusión y votación. Ante el cierre de accesos de su sede en Paseo de la Reforma, la sesión de la Cámara de Senadores se llevó a cabo este jueves en la vieja casona de Jicotencatl. A su llegada al recinto, senadores de oposición se comprometieron a votar en contra de la reforma judicial, a pesar de que algunos afirman ser víctimas de amenazas, presiones y ofertas monetarias por parte del oficialismo para que apoyen el dictamen. El presidente del PAN y senador Marco Cortés afirmó que para la votación tendrán listos hasta los senadores suplentes y el voto será en contra de la reforma judicial. Y es nuestro compromiso, lo hemos hecho público, que las y los 22 senadores de Acción Nacional estaremos presentes. Y por si algo fuera poco, además estamos citando a nuestros suplentes para que no haya pretextos. Estaremos doblemente garantizados, propietario y suplente por cualquier cosa. Y aquí el llamado es que nadie se raje. Por su parte, Alejandro Moreno, senador y líder nacional del PRI, señaló que las y los senadores de su partido votarán en contra de la reforma judicial. Y vamos a estar para dar el debate y no dejar solo. Hemos hecho un pronunciamiento claro. Aquí las y los senadores del PRI, los 15 senadoras y senadores, vamos a votar en contra de la reforma. Ha sido claro, público, patente, y vamos a defender
defender al Poder Judicial. Mientras que el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, garantizó que no habrá sorpresas de parte de su bancada en la votación de la reforma judicial. No habrá sorpresas de nuestra parte, por supuesto. De parte de Movimiento Ciudadano, mis compañeras y compañeros lo han manifestado públicamente. Es un compromiso público con las personas que votaron por nosotros, con quienes confiaron en nosotros y a quien representamos en este Senado de la República. El senador panista Ricardo Anaya afirmó que ha habido presiones fuertes con algunos integrantes del grupo parlamentario del PAN, pero afortunadamente la bancada se mantiene firme y unida. Sí, ha habido presiones fuertes con algunos integrantes del grupo parlamentario del PAN, pero afortunadamente el grupo parlamentario del PAN se mantiene firme y se mantiene unido. Creo que las manifestaciones públicas, particularmente de los jóvenes, han surtido un efecto muy importante en el ánimo de las y los legisladores, y creo que hay que recordarle a la gente que Morena no tiene la mayoría calificada en el Senado de la República, que la mayoría calificada solo la podrían construir si uno de los 43 se dobla o se vende. El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, rechazó que su partido amenace y soborne a los legisladores del PRI y del PAN en la Cámara de Senadores para que voten a favor de la reforma al Poder Judicial, aunque admite haber hablado con los legisladores del PRI. Nunca lo hemos hecho. Yo he platicado, estoy hablando del PRI, he platicado con algunos de ellos, hemos intentado convencerles de la trascendencia histórica que sería el apoyar la reforma judicial. En un pronunciamiento público a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Iglesia Católica se sumó a las protestas en contra de la reforma judicial al considerar que la iniciativa del presidente López Obrador no responde a una revisión integral del sistema judicial ni garantiza una mejor y más cualificada impartición de justicia. Un juez federal en Colima concedió la cuarta suspensión provisional que ordena a los legisladores federales no aprobar, en este caso en el Senado, la iniciativa ya votada en la Cámara de Diputados y que tampoco se envíe si continuará el proceso legislativo a las legislaturas locales para su aprobación. Los próximos secretarios de gobierno de Claudia Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente de Relaciones Exteriores y Marcelo Ebrard de Economía, respondieron a un editorial de The Washington Post que pedía desechar la reforma judicial. Los futuros secretarios mandaron una señal de firmeza a todos los actores de ese país, ya sean funcionarios, empresas u organizaciones civiles que se han sumado a las críticas a la protesta de la reforma judicial, rechazando que la elección directa de magistrados y jueces amenaza a la democracia mexicana. Ciudad de México. Alessandra Rojo de la Vega, ganadora de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, impugnó la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que declaró la nulidad de la elección del 2 de junio por actos de violencia política en razón de género ejercidos contra Catalina Monreal, candidata de la coalición Morena PT Partido Verde, que perdió la elección. Rojo de la Vega explicó que el Tribunal Electoral capitalino remitirá el expediente completo de la resolución, así como las impugnaciones a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Información de los estados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó que personal adscrito a la Estación Migratoria de Nuevo León mantuvo retenidos injustificadamente a 3 ecuatorianos durante más de 36 horas, plazo máximo para ello, y omitió informar de la situación de estas personas a la representación consular de Ecuador en México en noviembre del 2023. Por lo anterior, emitió una recomendación al Instituto Nacional de Migración en la que le pidió reparar el daño integral a las víctimas. Un total de 26 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa que operaban en la costa y frontera de Chiapas fueron detenidos en varios operativos del Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República. Fuentes de la Sedena confirmaron que entre los detenidos está un jefe de plaza identificado como Jaime G.P., de 56 años y originario de Durango, quien lideraba las operaciones criminales por toda la costa del estado, desde la frontera de Guatemala hasta los límites con Oaxaca. Un helicóptero que transportaba a 3 personas se desplomó en la presa de Chihuahua, por lo que corporaciones de seguridad se movilizaron a la zona.
Las 3 personas fueron rescatadas del interior de la presa. Elementos de bomberos y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atenciones médicas correspondientes a los 3 hombres rescatados. Una familia de 7 integrantes, entre ellos un bebé, fue sepultada por el deslave de un cerro ocurrido casi a la medianoche de este jueves en una colonia popular de la ciudad de Jalapa, capital de Veracruz. 4 de las 7 víctimas lograron salir vivas por sus propios medios, mientras que 3 más y un perro de compañía quedaron sepultados por las toneladas de lodo. Durante la madrugada, elementos de corporaciones policiales de auxilio y del ejército mexicano lograron rescatar el cuerpo de una de las víctimas y salvar al perro de la familia. Economía. A través de una carta dirigida a la embajadora Catherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, los legisladores instaron al gobierno estadounidense a involucrarse de manera activa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el Congreso mexicano para asegurar que las reformas constitucionales no contravengan las obligaciones asumidas bajo el TEMEC. Los legisladores estadounidenses afirmaron que las reformas propuestas parecen comprometer el acceso de los inversionistas de su país a un marco regulatorio estable, predecible e imparcial. Clima. Este 6 de septiembre, el Frente Frío número 1 será reforzado por una masa de aire frío que dará origen al primer evento de norte en el Golfo de México, con rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, además de bancos de niebla en los estados del noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional informó que estos fenómenos se asociarán con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, mientras que se desplaza sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano. Radio Resultados Internacional. Un menor de edad de nacionalidad mexicana perdió la vida en el tiroteo perpetrado el miércoles en una escuela de Georgia que dejó 4 muertos, confirmó este jueves la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. El consulado mexicano en Atlanta se comunicó con la familia del menor y condenó enérgicamente este acto de violencia y denunció las consecuencias de la libre venta de armas de fuego en ese país. A 60 días de la elección del 6 de noviembre para la presidencia de Estados Unidos, hay un empate técnico entre la candidata demócrata Kamala Harris y su contrincante republicano Donald Trump, según las encuestas. El promedio de los estudios revela que Harris tiene la ventaja de 49 contra 46% de Donald Trump. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que establecería una comisión de eficiencia gubernamental encabezada por el multimillonario Elon Musk si gana las elecciones del 5 de noviembre. Trump dijo que aceptó la propuesta del CEO de Tesla y X para crear una comisión que audite las acciones del gobierno y que sería él quien la lidere. París 2024. Edgar Fuentes le dio una satisfacción más a México luego de ganar medalla de plata en el lanzamiento de jabalina F-54 de los Paralímpicos, prueba que se realizó en el Stade de France. El originario de Chihuahua logró superar su registro en Tokio 2020. La paradeportista mexicana Amalia Pérez aumentó su legado en Paralímpicos luego de conseguir medalla de bronce en parahalterofilia en la categoría de hasta 61 kilogramos, cargando 130 kilogramos. Con esta suma su 7ª medalla en unos Juegos Paralímpicos. Jesús Alberto Gutiérrez Bermúdez ganó medalla de bronce en los 400 metros estilo libre de la paranatación en los Juegos Paralímpicos de París 2024 y con esta ya suman 15 medallas para la delegación mexicana. Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas Luis Ángel Marín y Alo Reyes.